Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan generalmente en este conversatorio de la plataforma de género y metodologías. Les damos la bienvenida a este conversatorio de la plataforma de género y metodologías. Pues una vez más queremos compartir con ustedes un tema que nos convoca a muchos, a muchas, como es el tema de el amor y los afectos desde una masculinidad hegemónica. Como ya lo saben quienes nos dan seguimiento en la página, en el canal de YouTube, están alojados los otros conversatorios que hemos venido teniendo a lo largo de este año. En esta temporada, este es el tercer conversatorio, así que les invitamos a visitar el canal de YouTube para ver los otros conversatorios que ya hicimos. Siempre la plataforma estamos con un compromiso de aportar elementos que nos ayuden al trabajo por la igualdad de género, y abordar estos temas nos da una mirada diferente, nos enriquece nuestras reflexiones, enriquece nuestras búsquedas. Y en este caso, hoy tenemos la suerte de contar con dos especialistas que van a estar conversando con nosotros, y le damos la bienvenida a Nicolás Vargas. Él es psicólogo social, es educador, terapeuta y facilitador de biodanza. Es coordinador de programa de género, generación y masculinidades en la Asociación Ecuménica de Cuyo. Es docente en Diplomatura de Masculinidades y Cambio Social en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es docente con Diplomatura de Masculinidades en la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe. Y desde hace más de 20 años trabajó desde el ámbito de las organizaciones sociales, culturales y territoriales. Y desde esta práctica ha ido desarrollando una propuesta político-pedagógica en género, generación y masculinidades que se desarrolla en el marco de la Asociación Ecuménica de Cuyo, junto a organizaciones sociales y culturales, educativas, políticas y sindicales. Como terapeuta, promueve círculos de varones, articulando procesos de desarrollo personal y colectivo con un enfoque en masculinidades y relacional. Bienvenido, Nicolás, y te agradecemos mucho que estés con nosotros. Y nada, pues bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. También nos acompaña César Cordero Fernández. Él estudió psicología en la Universidad de Costa Rica. Paralelamente estudió artes visuales, enfocado en el área de diseño y comunicación visual. En el año 2011 inicia sus labores en el Instituto WEM de Costa Rica, y su trabajo está orientado a los procesos comunitarios y procesos grupales enfocados a temas de masculinidades en adultos y adolescentes, con perspectiva de igualdad de género, derechos humanos y prevención de violencia. Él ha trabajado en redacción de textos sobre masculinidades positivas en la adolescencia, ha participado en varios congresos internacionales y nacionales, en el cual ha realizado ponencias sobre diversos temas de masculinidad en adultos y adolescentes. Coordina programas para jóvenes y ha elaborado campañas metodológicas y materiales para la promoción de nuevas masculinidades, paternidades juveniles, salud masculina y la prevención de violencias machistas. Actualmente coordina varios proyectos comunitarios para adultos en el programa WEM Joven de Costa Rica, y labora en la línea de apoyo para hombres en servicio de emergencias del 911. Muchas gracias, César. Bienvenido. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, pues nos apetece mucho realmente conversar con ustedes, teniendo en cuenta que pues el tema de la masculinidad necesitamos seguir abordando,
diferentes perspectivas, diferentes reflexiones. Y en este caso quisiéramos centrarnos en el tema de las emociones, que es uno de los puntos quizás pues bastante claves, digamos, en cómo está construida la masculinidad, y son claves en la vivencia personal, en las relaciones con una misma, en las relaciones con las demás personas, y también para la comprensión del mundo, ¿no?, que nos rodea. Y también yo creo que pues hemos de reconocer que las emociones y las relaciones amorosas, que en este caso también queremos abordar ese tema, bueno, guardan una relación con el género. A los hombres se les ha socializado de una manera determinada y a las mujeres de otras en el tema emocional, de cómo gestionamos las emociones, ¿no? Y particularmente en el caso de los hombres, o sea, pareciera que esos mundos afectivos como que ocupan ese espacio oculto de la masculinidad, o que como que son una especie de territorio protegido. Y precisamente, pues quisiéramos como compartir con ustedes algunas reflexiones. Y quizás para poder empezar, podríamos como aclarar un poquito desde esa parte conceptual de lo que es precisamente la masculinidad hegemónica, por qué le llamamos masculinidad hegemónica, y precisamente cómo impacta ese tipo de masculinidad en la forma en que generalmente los hombres experimentan el amor y los afectos en sus vidas. Quizás podríamos empezar por Nicolás. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y todas por este espacio y por, por generar estas conversaciones, ¿no? Que me parece que es clave esa idea de la conversación, porque me parece que son temas sobre los que tenemos que conversar, son temas de los que tenemos que incorporar a nuestra vida cotidiana, son charlas y conversaciones que tenemos que tener con, con los varones de nuestra generación, con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Nicolás, te escucho un poquito bajo. Ok, a ver ahí. Ahí te escucha mucho mejor, correcto. Digo, entonces, primero esa imagen de la conversación. Agradezco ese espacio, ¿no? Esa pretensión también de generar espacios de encuentro para conversar. Yo empezaría como diciendo que, por lo menos desde mi punto de vista, cuando empezamos a hablar de esta imagen del amor y del afecto, ¿dónde ubico? ¿Y dónde ubico este lugar de los varones en relación a este tema o a estos dos temas? Digo, primero, por ahí empezar diciendo que concibo el amor como, como una potencia organizadora, como algo que hay dentro del ser humano, ¿no? Que tiene un sentido global e integrador, ¿no? Más allá del amor, de los amores específicos, ¿no? Del amor en la pareja, del amor con los hijos, del amor por los cachorros, del amor por los animales, del amor por la naturaleza. El amor es una potencia organizadora de nuestra vida social, de nuestra vida cultural, de nuestra vida intrasubjetiva, de la vida con nosotros mismos, ¿no? Entonces, me gustaría como darle esa impronta a la idea del amor. Eh, por otro lado, la afectividad o el afecto como, como ese estado de afinidad, como ese estado de contacto hacia otros, capaz de originar sentimientos de amor, que es un contacto que no solamente se refiere al encuentro con otros, sino que también tiene que ver con el contacto con mi propia experiencia. En este caso, mi propia experiencia como varón, cómo convivo conmigo mismo y cómo convivo con mi propia experiencia día a día. Ahí la afectividad y el afecto están como posibilidad. Entonces, cuando hablamos de amor y afecto y pensamos en varones, de lo que tenemos que poder, la imagen
deberíamos construir ahí tiene que ver con el contacto, con ese punto de contacto que aparece entre mi exterior, entre mi cuerpo y mi experiencia y el entorno. No solamente el entorno hacia afuera, sino también el entorno hacia adentro. Voy a hacer permanentemente ese movimiento de cómo me vinculo desde la afectividad con el entorno y cómo me vinculo con la afectividad con mi propia experiencia como varón. En ese punto de contacto, yo creo que aparece esta pregunta de cómo y desde dónde contactamos con el mundo de los varones, que me parece como fundamental para poder ordenar esta imagen, ¿no? Y poder incorporar en esta pregunta nuestras experiencias de socialización como varones, ¿no? ¿Cómo contactamos con el mundo desde estas lógicas de la masculinidad hegemónica? Necesitamos pensar nuestras experiencias de socialización, necesitamos pensar cómo aprendimos a entrar en contacto, y cuando digo entrar en contacto y hablo de nuestras experiencias de socialización, también tendría que decir que nuestras experiencias de socialización están construidas fundamentalmente desde el contacto. Es en ese contacto primario que un cuerpo masculinizado recibe apenas nace, apenas llega a este mundo y cómo es recibido ya desde el punto en que es un cuerpo nacido con pene, ya hay dispositivos culturales que empiezan a funcionar y a activarse bajando o impregnando de contenidos ese contacto. Y eso va construyendo una subjetividad particular. Después la podemos ordenar y podemos pensar nuestros procesos de socialización desde una lógica de los mandatos de la masculinidad y podemos intentar fragmentar esa experiencia vital que es la socialización de los varones en nuestras sociedades y podemos describirla pensando en los mandatos de la masculinidad, en los arquetipos de la masculinidad, por lo menos son las dos imágenes con las que yo construyo, con las que yo trabajo en los dispositivos pedagógicos para poder trabajar con varones. Cuando hablo de mandatos de la masculinidad, digo, los mandatos clásicos del proveedor, de lo público y lo privado, de la fuerza y la competencia, de la autosuficiencia, de la fuerza y el control. Una de las cosas que, más allá de entrar en los mandatos en sí, una de las cosas que sí me gustaría marcar en relación a esto, yo trabajo con la imagen de que los mandatos de la masculinidad son una trama, son una red, donde nuestra socialización está apoyada en estas distintas características que tiene nuestra socialización como varones. Y que muchas veces nuestra experiencia de socialización es un tránsito, donde vamos adaptándonos, sobreadaptándonos o rompiendo con alguno de estos mandatos. Cada biografía humana, cada biografía de cada varón tiene una particularidad específica, ¿no? No es, digo, no somos todos los varones de la misma manera. Y ahí por ahí, entre paréntesis, podríamos agregar como esta conceptualización entre masculinidad hegemónica como una masculinidad que define las maneras en que los varones deberíamos comportarnos en una sociedad como la nuestra, y las masculinidades como un abanico, como una diversidad de experiencias que en ese conjunto, que yo lo entiendo como dialógico, podríamos entrar a definir o a identificar las experiencias particulares. Entonces, esta imagen de la trama de los mandatos de la masculinidad como una trama cultural que nos sostiene o de alguna manera también nos puede encarcelar en una imagen del varón como deber ser, a una experiencia particular, diversa, que tiene sentidos específicos y que se relaciona adaptándose, sobreadaptándose o confrontando con las lógicas de la masculinidad. Pero que esa trama nos contiene y nos sostiene. Un varón que intenta pensarse o que en su biografía ha ido construyendo su identidad, rompiendo con el mandato de la heterosexualidad, así todo, sigue en esa trama de la masculinidad hegemónica, lidiando con el autocontrol, con la autosuficiencia, con la competencia. Entonces,
seguimos entrampados, seguimos atados a esa dinámica de la trama cultural, más allá de que en algunos aspectos de nuestra experiencia como varones vayamos rompiendo algunos mandatos específicos. Esa experiencia nos plantea un desafío que tiene que ver con el salto de lo individual a lo colectivo. Salirnos de esta trama de la masculinidad hegemónica es un desafío cultural, es un desafío colectivo, es un desafío político y es un desafío que tenemos que transitar como varones, como colectivo de varones y como sociedad, por supuesto, ¿no? Y eso, digo, me parece que es darle el carácter histórico que tiene la masculinidad hegemónica y no entenderla como algo estanco, consolidado y estructurado que nos determina, ¿no? Sino que también es incorporar en esa dinámica la posibilidad de la transformación, la posibilidad de que necesitamos generar procesos colectivos, necesitamos generar procesos que nos permitan pensarnos desde otros lugares colectivamente y que en ese camino nos salimos de esa imagen que a veces nos cuesta mucho a los varones, que es como esa cárcel cultural, ¿no? Sumaría que no solamente necesitamos construir una mirada crítica a las lógicas de la masculinidad hegemónica, sino que además necesitamos construir aprendizajes que nos permitan posicionarnos desde otros lugares. Y ahí la afectividad es una clave fundamental. Yo siempre digo que es como abrazar la masculinidad o abrazar la vida cotidiana de las masculinidades, y ese abrazo es la construcción de una perspectiva crítica, pero también es la construcción de herramientas que nos permitan pensarnos y posicionarnos desde otros lugares. Cuando hablo de herramientas para pensarnos y posicionarnos desde otros lugares, por lo menos en nuestra experiencia o en nuestro dispositivo pedagógico, nosotros hablamos por ahora y siempre va siendo más de afectividad y contacto, emociones, límites y responsabilidades y comunicación. Son como 4 elementos que nosotros entendemos que necesitamos pensar como recursos para pensar puertas que nos permitan salir de esa trama de la masculinidad. Okay. Cuando hablamos de afectividad. Ajá. Quizás lo de las herramientas, eso me interesa bastante y lo abordamos un poquito más adelante, para como ir dando también las pautas que me parece súper importante. Pero quizás para las reflexiones en esa línea, César, no sé si quieras como apuntar algo, algunas otras reflexiones a lo que ya nos ha estado compartiendo Nicolás. Claro que sí, Rosario. Bueno, y siguiendo un poquito a la pregunta motivadora que nos acabas de comentar, ¿verdad? Yo creo que la masculinidad hegemónica, y es muy bonito, ¿verdad? Todo lo que nos comenta Nicolás, estamos completamente de acuerdo. Y yo creo que hay un modelo hegemónico que aún se sostiene. Por más que querramos ocultarlo, tapar el sol con un dedo, o decir que ya este modelo hegemónico, machista, patriarcal, ¿verdad?, que nos han venido inculcando, todavía nos quedan en algunos espacios. Nosotros lo hemos visto mucho, acá trabajamos con comunidades donde vemos cómo esta masculinidad hegemónica, el machismo, el sentirme superior como hombre, todavía esta educación en algunos sectores del país todavía se mantiene. Y hemos visto cómo esto afecta bastante la vivencia del amor y de los afectos que tienen los hombres. Y una de estas tantas cosas, ¿verdad?, que creo que ahora me tomo un poquito esto de lo que decía Nicolás, de los mandatos, porque por más allá que muchos estamos tratando de cambiar el modelo de masculinidad y estamos apostándole a esto, todavía nos quedan bastantes raíces que debemos cambiar. Y una de estas que hemos visto cómo este patriarcado le ha afectado a los hombres en el amor es, por ejemplo, la no expresión del amor. No puedo expresarlo tanto, porque si no, entonces eso me haría verme vulnerable y va en contra de aquel mandato machista donde me dicen no se muestre vulnerable a los otros. Por ejemplo, restringirme no solo expresarlos, sino también restringirme aspectos que están muy vinculados con el amor,
¿verdad? Muestras de amor como la ternura, como decirlo, como las caricias, ¿verdad? Hemos visto que a veces sucede más en el ámbito de pareja porque pareciera que ahí está más consolidado, pero no lo vemos tanto en el padre al hijo, ¿verdad? No lo vemos tanto en otro tipo de vínculos. Y esto de la masculinidad hegemónica estamos apostándole bastante al cambio. Creo que las juventudes, las masculinidades más juveniles, tratan de hacer un cambio y ya es más notorio ver cómo es más fácil decirle a un amigo te quiero, cosa que antes, por lo menos hace unas 2 décadas atrás, no sucedía tanto. Entonces creo que aquí como los hombres nos limitamos esta muestra de afecto. Si tenemos esa masculinidad hegemónica, vamos a sentir como esa resistencia, ¿verdad? Entonces hay que mostrar el amor a pocos y a pocos con ciertos símbolos. Y aquí es donde se nos puede confundir un poco porque tenemos desde la historia del padre que piensa que con dar el sustento económico a la familia, cree que con eso está demostrando el amor. Entonces también a veces hay una masculinidad de un modelo hegemónico que también ha instruido a algunos hombres a que el amor se da con ciertos detalles o con ciertas acciones, porque, bueno, claro, el amor no se ve, entonces hay que manifestarlo, pero siempre estas manifestaciones de amor a veces están reguladas por un mismo modelo capitalista, un mismo modelo machista en el que estamos. Entonces, mira, pero si no te ha faltado nada, entonces, ¿cómo me estás pidiendo ahora que te diga que te quiero? Si ya con lo que te doy el alimento, te doy ciertas cosas, entonces el amor se vuelve incluso hasta una compra en algunos casos. Lo hemos visto y es un malestar de los hombres porque no entienden esta deconstrucción que hay que hacer al amor y sobre todo a la masculinidad para poder entonces tener otro tipo de vínculos. Y hemos visto cómo muchos hombres, por haberlo dado todo económicamente, demandan amor afectivo y a veces ese amor afectivo le hace falta a los hijos, le hace falta a los amigos, le hace falta a la pareja, a la madre, etc. Entonces, creo que desde ahí podría yo nada más sumarme un poquito a que esto de los mandatos nos hace comportarnos a los hombres de una manera como que si el amor no fuera nuestra mayor capacidad, entonces la limitamos a ciertas cosas. Estamos apostándole a tratar de cambiar un poco esto, pero creo que la raíz hegemónica todavía se nos mantiene en ciertas zonas y hasta en los mismos que estamos tratando de hacer cambios, ahí por algún lado nos aparece. Pero para sumarle un poquito a esto de lo hegemónico y cómo nos afecta a los hombres. Ujú. Gracias, César. Precisamente en esta línea que ambos han estado reflexionando, lo que decía, por ejemplo, Nicolás, y que también lo remarcaba César con el modelo hegemónico que se sigue sosteniendo, y que Nicolás decía que es como más una trama cultural, ¿verdad? Que está, digamos, bastante bien hilvanada, ¿no? Desde diferentes dimensiones para precisamente sostener esta masculinidad hegemónica. Precisamente hablando de esa trama cultural que sostiene el patriarcado, que sostiene el machismo, eh, ¿cómo generalmente, a ver, desde su experiencia y también desde su experiencia de trabajo con otros hombres, este conversatorio lo miran o lo siguen generalmente organizaciones que están haciendo trabajo por la igualdad de género, trabajo eh, eh, exclusivamente con hombres, ¿verdad? Entonces, sí quizás como tocar un poquito la experiencia que ustedes tienen de cómo en ese trabajo que ustedes hacen, cómo han visto que influyen las relaciones amorosas, las relaciones afectivas en los hombres para construir relaciones pues no igualitarias o sí igualitarias. ¿Cómo influyen esas relaciones amorosas o cómo las viven, cómo las gestionan generalmente
esas relaciones amorosas y afectivas? Quizás como hablar un poquito desde su experiencia de acompañamiento. Nicolás. Tiene como, digo, tiene de vuelta ese carácter de lo complejo de la experiencia en general, un poco como decía César recién, nuestras maneras de vinculación, o por lo menos las experiencias con las que nosotros venimos transitando en las organizaciones, reproducen las lógicas con las que aprendemos a ser varones, ¿no? Y mi hipótesis cuando yo voy a trabajar en una organización, en un espacio con varones, es que, digo, mi hipótesis es que estamos en esa trama cultural, no es que no estamos, ¿no? Y que desde donde hay que trabajar es desde esa trama cultural. Y en las organizaciones, para ponerlo en términos concretos, nos pasa muchas veces que venimos transitando experiencias con otras compañeras o escuchando el relato de tenemos que pensarnos desde otros lugares, necesitamos movernos desde este lugar, pero no logramos todavía encontrar los recursos para efectivamente movernos desde otros lugares. Hay una dimensión que es fundamental cuando pensamos procesos de trabajo con varones que tiene que ver con el cuerpo. La experiencia de socialización patriarcal o la experiencia de socialización de la masculinidad hegemónica habita en nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo el que aprendió a vincularse desde ese lugar. Es nuestro cuerpo el que se incomoda cuando hay un lugar que no me reconoce como el varón que yo soy y debería ser liderando los procesos de organización. Es mi cuerpo el que se incomoda cuando entra en un contacto de seducción que no sabe cómo gestionar. Es mi cuerpo el que levanta la voz cuando necesita imponerse frente a la palabra de otro o de otra en un espacio donde estamos discutiendo o decidiendo qué hacer. Y muchas veces los varones, no quiero hacer esto una justificación, ni siquiera nos damos cuenta de que funciona. Porque hay una experiencia corporal que nos está demandando esa manera de funcionar. Por eso una de las acciones, o por lo menos para nosotros en el dispositivo pedagógico, que son fundamentales, y ahí aparece la concepción de aprendizaje, que me parece que es una construcción central. Nosotros cuando pensamos los aprendizajes en las temáticas de género y masculinidad, lo que planteamos no es que tenemos que dejar nuestros aprendizajes. Desde mi punto de vista, imposible. Digo, somos lo que somos aquí y ahora. Lo que tenemos que lograr es vivenciar nuevas experiencias que nos coloquen en otros lugares y que nos den la experiencia, por lo menos en el laboratorio, relativa a que me puedo efectivamente mover. Entonces, interpelar el cuerpo, las rondas de varones, trabajar y reflexionar sobre el contacto, qué significa la afectividad, y vuelvo a esta imagen del principio. Uno de los trabajos necesarios que tenemos que hacer los varones tiene que ver con entrar a nuestra propia experiencia. Y eso implica revisar nuestra experiencia de socialización. ¿De quién aprendimos a ser varón? ¿Quiénes son nuestras referencias en el varón? ¿Qué heridas tengo de mi experiencia de socialización? ¿Cómo reproduzco las formas en las que aprendí? ¿Cómo estoy siendo hoy en mi organización? ¿Cómo circula el poder en mi organización desde el lugar que yo soy? ¿Cómo irradio el poder? Bueno, digo, es una experiencia que no tiene que ver necesariamente con el contenido, sino que fundamentalmente tiene que ver con la experiencia del cuerpo y las formas en las que reproducimos esas lógicas que muchas veces no reconocemos. César, quizás a nivel como precisamente de la experiencia, a mí se me hace como muy interesante lo que acaba de decir Nicolás, ¿verdad? Como el trabajo desde el cuerpo es algo fundamental, de alguna manera para liberar, porque hace rato también decía que estábamos como en una cárcel, ¿no? De no permitir la expresión de las emociones como algo tan necesario para vincularnos con el mundo que nos rodea. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar metodológicamente para identificar precisamente dónde están esos nudos que imposibilitan o que dificultan esas relaciones afectivas y amorosas de los hombres de una manera como más fluida y más constructiva? Sí.
Claro que sí. Bueno, yo creo que sumándome bastante a lo que menciona Nicolás, tal vez para agregar un poco más desde la experiencia que hemos tenido acá en Costa Rica, no solo con hombres adultos, sino también con hombres adolescentes. Es parte del trabajo que hacemos. Y en nuestra parte más metodológica, lo que sí incluimos es que el hombre se vea a sí mismo en la interacción, ¿verdad? Que el hombre se vuelva la mirada hacia él. Porque normalmente en los vínculos afectivos siempre tratamos por una misma, ¿verdad? Trama social que decías ahora, Rosario. Entonces siempre estamos como bajo ese esquema de copiar el modelo de amor que nos dan a los hombres y lo tratamos de reproducir tal cual lo vi en mi abuelo, o lo vi en mi tío, o lo vi en mi gente cercana, o lo vi en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, si yo veía que el modelo de amor implicaba controlar el cuerpo de la pareja, por ejemplo, uno de tantos modelos de amor, entonces cuando estoy en un vínculo afectivo trato de reproducir eso y no me hago la pregunta de qué está pasando conmigo y mucho menos cómo lo está vivenciando. Entonces creo que si hay algo que la masculinidad hegemónica eh, nos ha heredado, ha sido esta no percepción, no autopercepción ni de mis emociones, ni de mi cuerpo, ni siquiera hacerme la pregunta si lo que estoy haciendo tiene o no tiene alguna razón de ser, sino más bien es un modelo copiado. Y el amor tiene toda una creación, toda una estructura que a los hombres nos han dado un modelo muy característico. Si amas a alguien, tienes casi que entregarte el todo por el todo, ¿verdad? Y viene desde la historia del príncipe azul, desde toda la historia de tengo que morir por la otra persona, tengo que darme al completo por la otra persona, pero en esa entrega me abandono. Entonces, esta versión de amor la hemos escuchado mucho tanto en el servicio de emergencias 911, donde los hombres llaman esta crisis, donde dicen, pero si yo se lo di todo, ¿por qué no se queda conmigo? Entonces pareciera como que el amor llega a funcionar en algunos hombres con este modelo hegemónico, a funcionar como una compra. Y esto le genera una crisis. Entonces, el modelo que aplicamos bastante acá es, vuelva la mirada sobre sí mismo. O sea, ocupamos autovernos, estando en un vínculo afectivo, tanto sea como padre, tanto sea como hermano, pero generalmente el amor, digamos, por una cuestión más estadística, vemos que el amor ha causado más malestar cuando se habla de un afecto en pareja, porque pareciera que ahí se juegan otras cosas, ¿verdad? O en el de la paternidad, donde pareciera que también hay como una hegemonía del padre diciéndole a los hijos cómo tienen que ser los cuerpos de ellos, ¿verdad? Incluso. Entonces ven que esta desapropiación del cuerpo, que me parece interesantísimo, también parte de lo que comenta Nicolás, que el trabajo con el cuerpo acá lo hacemos trabajando mucho psicodrama, trabajando mucho ejercicios físicos. Con jóvenes hemos hecho caminatas de montaña donde hacemos ejercicios de reconexión con la naturaleza también. Entonces nos hace falta de este modelo de masculinidad hegemónica del que venimos, vemos cómo todavía nos hace mucha falta reaprender a autovernos. Y yo sé que estamos hablando de amor y relaciones hacia otras personas, pero casi nunca vemos el amor hacia mí mismo como una relación. Parecería como que el autoafecto o el amor propio no se ve como una relación, se ve como que como no hay un otro, no me relaciono. Entonces nos gusta también aquí incluir, cuando se habla de relaciones, la relación de yo con yo. Aquí le hablamos mucho a los hombres de esa manera, de decir, bueno, si la versión de amor hegemónica que nos dan a los hombres comete a veces, porque viene intoxicada de este sentido de compra capitalista, viene contaminada de machismo, viene contaminada de poder,